Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. La predicación de hoy le hemos titulado Beneficios de la obediencia. Beneficios de la obediencia. Vamos a tomar 3 versículos de una oración que hizo el rey David. Y eso lo encontramos en el 143 del libro de los Salmos. Capítulo 143 del libro de los Salmos. Vamos a leer el versículo 8, versículo 9 y versículo 10. Qué bueno, le felicitamos por estar en la casa del Señor. Beneficios de la obediencia o frutos de la obediencia. Nos dice la bendita, soberana, infalible palabra de nuestro Dios. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado. Una versión dice, a ti he consagrado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me he refugiado. Y otra petición linda, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Oramos. Amado Padre, gracias te damos, soberano Dios, por toda tu bondad y toda tu misericordia, Señor. Bendícenos con las riquezas de tu amor, una vez más, que podamos atesorar tu palabra, Señor, para bendición nuestra, para todos los que están viendo, Señor, el canal de televisión, de Canaán Radio, Señor, que sean benditos, que sean edificados, que sean favorecidos con el poder, con el amor de tu infinita misericordia, en el nombre de Cristo Jesús, como también los que están en sintonía de Canaán Radio, Señor, benditos sean en el nombre de Jesús. Amén. Qué bonito es cuando consideramos haber hecho un esfuerzo, ya sea en tratar de perseverar, tratar de leer la palabra, y han pasado los años, digo para los que tengan un par de decenas de años, y se están viendo los resultados. En mi caso, desde que mis 19, 20 años trataba de ir a la iglesia, a veces todo garroteado, mal espiritualmente, triste por mis malas actitudes, pero había alguien que siempre me decía, Renecito, Dios le ama, vamos al altar. Y yo le decía, hermana, es que usted no sabe cómo anda, pero Dios lo sabe. Pero mire, y sacaba una 9 milímetros, mire lo que ando, en vez de Biblia. No importa, vamos al altar. Me agarraba la pistola y se ponía a orar por mí. Y
en un par de ocasiones me cayeron unas lágrimas de ella aquí en el cuello. Y yo no olvido eso. Hermanos, el tiempo pasa. Teníamos quizás unos 30 o más años y fuimos a un pueblito de indígenas llamado Panchimalco, al sur de San Salvador. Le dije a Cari, mira, pasemos donde Dios nos estuvo sirviendo. Y platicamos con una hermana y ella no nos conocía, no sabía quiénes éramos. Y entonces, cuando nos identificamos, dijo, ¿cómo ha pasado el tiempo? Y algo que nos gustó, pero más que un regalo de cumpleaños, y qué jóvenes están, dijo. ¿Verdad, hermana Cari? Hermana Cari le dice, ¿por usted no han pasado? No, pues sí, ella fue como una inyección de multivitaminas. Hermano, hay satisfacción cuando hemos logrado aquello que hemos emprendido. Hubo una inquietud para los discípulos y la encontramos en Marcos 10, 29. Y dice que el Señor les dijo, de cierto os digo que no hay ninguno, no existe nadie que dice que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre, mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba, ay, esto está bonito, 100 veces más. Cuando yo le leí esto a un hermano que se había apartado de la gracia, entonces me dijo, quiere decir que Dios me va a dar, porque hay gente irónica, loca para hablar. Entonces quiere decir que Dios me va a dar 100 suegras más, como quien dice 100 mujeres. Y le dijo, si la que Dios te dio, la suegra que Dios te dio, te ha escapado a malmatar a puro garrotazo, porque has estado viviendo en su casa, las 100 le dije, te van a malmatar de una sola vez. Así que deja de estar de payaso. Hermano, el Señor nos ha prometido grandes ganancias en todas las áreas de nuestra vida, comenzando con la paz, con la felicidad, con el gozo, con las promesas de sanidad. Aquí hay un muchacho que, bueno, yo vengo siendo tío en 4º grado de ellos, porque el abuelo de este muchacho, tío Pedro, vivió 105 años. Un señor que toda la vida fue evangélico. Y él le llegaba a predicar a mi papá. Y cuando tenía 99 años, yo hablé con él. Y le dijo, tío Pedro, yo soy hijo de Juan Melara. Mi sobrino, sí. ¿Y cómo está Juan? Mire, la mente bien lúcida. Dice el sobrino aquí que cuando él se ponía a hablar con las personas, todo lo escribía. Entonces, imagine, yo tengo 65, 75, 85, 95, 40 años más y a mí ya todo se me olvida. Y este viejito no se le olvidaba nada. Yo digo, es que el estar en Cristo, Él va cuidando todo. Él va protegiendo todo. Entonces, el Señor hizo esa promesa. Y el apóstol Pedro dice a la iglesia en 2 de Timoteo, capítulo 2, del versículo 5, 6 y 7, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El que lucha como cristiano no va a ser bendecido si no anda de manera correcta. Dice amén la iglesia. Así que dejemos de andar con retruqueradas. Seamos honestos. El versículo 6 dice, el labrador para participar de los frutos, ¿qué dice? Debe de trabajar primero. Si son cosas espirituales, debemos de congregarnos, debemos de leer la Biblia, debemos de orar, debemos de ayunar, si es que queremos obtener frutos o disfrutar de los beneficios. ¿Cuánta gente llega a las congregaciones
con diferentes tipos de problemas, no es que Dios no quiere y que no pueda hacer la obra. Dios está dispuesto. Dios está dispuesto. Pero como queremos todo automático, como al microondas, como la comida enlatada, todo lo queremos así. En el evangelio no funciona así. No funciona así. Dice el versículo 7: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Nunca la palabra de Dios es impositiva. Ni amenazar que mirás si te va a llevar el diablo ya se lo está llevando. A muchos ya los tiene bien encaminados, bien arruinados. ¿Por qué? Porque agarran la Biblia a su manera y tienen un estilo de vida a su manera. Hoy por la mañana me pidió oración un papá. Me dijo, necesito oración. Y yo le dije, tú eres fulano. ¿Y cómo se acuerda de mí? En que se acuerda el Señor de ti, le dije yo. Es suficiente. Pero yo te recuerdo, he orado por ti varias veces. Así es que Dios ha puesto eso en mí. Y entonces me dice, es que han pasado tantas cosas. Sí, dale gracias a Dios que estás vivo. Dale gracias a Dios. Hermano, a veces nosotros como que vivimos por inercia y que el que estemos vivos después de esos millones que murieron con el COVID, los que se contaron, porque en Nicaragua como 100 dice que murieron, pero hay testimonios que eran camionadas tras camionadas y camionadas a botar gente a cementerios clandestinos. Otros no fueron contados. Entonces, hermano, el testimonio es que estemos vivos y que sintamos que podemos apretar nuestras manos, abrir los ojos, que sentimos hambre para comer y que sentimos sueño para dormir. Eso es un favor de Dios. Eso es un favor de Dios. No es porque hayamos sido, ¿verdad?, tan que diga que bruto, que bárbaro, evangélico, que lindo. No. No hemos sido la gran cosa. Cuando la Biblia dice, considera lo que digo, prácticamente Pablo está asimilando lo que dijo el Señor: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, hay tantas bendiciones, hay tanto favor de Dios, de los cuales, hermano, la palabra siempre nos está motivando, nos está llevando para que seamos favorecidos. Ahora, muchos nos hemos conformado con decir que somos creyentes, porque hemos creído, y eso es bueno. Dice el apóstol Santiago en su capítulo 2, versículo 19: tú crees que Dios es uno, bien haces, magnífico, gloria a Dios porque hemos creído en el Señor. Pero no llega hasta ahí. Dice la segunda parte: también los demonios creen y tiemblan. O sea, no hay mayor ventaja en que creamos de manera simple, sino que podamos nosotros, hermano, entender conforme a la bendita palabra de nuestro Dios lo que nos dicen las sagradas escrituras. Porque dice el capítulo 1, versículo 22 de Santiago: pero sed hacedores ¿de qué? De la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. El que no procura, el que no trata, el que no se esfuerza para vivir conforme a la palabra, está en un grave peligro. ¿Por qué? Porque viene una multitud de falsos, de engañadores, de mutiladores de la verdad, de cuántas cosas, y dice que tengamos cuidado, que necesitamos crecer
para que no seamos arrastrados por cualquier viento de doctrina. Escuchaba un testimonio de un pastor de República Dominicana, donde dice que él, siendo predicador del evangelio, con un ministerio que ya Dios me lo había dado, dice él, ya Dios me había permitido hacer actividades evangelísticas, y dice, caí en las garras de los mentirosos de pare de sufrir. Dice que lo mandaban a un supermercado que se llama La Sirena en República Dominicana, y dice que lo mandaban a comprar una garrafa, el equivalente a 5 o 8 dólares de aceite. Y dice que lo ponían a llenar los botecitos. Pasaba horas y horas llenando esos botecitos para venderlo como que ese aceite venía de Jerusalén. A 5 o 8 dólares, dice, le hacíamos como 200,000 pesos dominicanos. Pero eso no es nada, dice. También nos ponían a llenar unos botecitos de agua con un colorante, y a eso se le vendía a la gente como vino consagrado de Jerusalén. Millones de dólares. Hermano, la palabra del Señor nos enseña. Y estamos advertidos que habrían de venir lobos rapaces, dijo Pablo. Me duele, dijo, porque después de mi partida van a venir lobos rapaces, diciendo muchas cosas, hermano. Y sabe que a la gente que quiere todo automático son presa número 1 para ser arrastrados en esas corrientes. Sí. Ahora, la palabra del Señor nos manda a que si habremos experimentado la gracia, el favor, el don de Dios, que nos haya tomado en cuenta. Por ejemplo, lo que dice Juan en su tercera carta de Juan, en la primera carta, capítulo 3, amados, ahora somos hijos de Dios. Qué don más precioso. Pero a veces, por la premura, por la aflicción, por el problema, queremos actuar como ayudándole o queriéndole ayudar a Dios, o queriendo que vamos a hacer lo correcto y que estamos dentro de lo justo. Saúl fue premiado por Dios, coronado como el primer rey de Israel. Y se le dio un gravísimo problema. Estaba la amenaza de la guerra, el ejército se le estaba desertando y él no hallaba qué hacer. Y en vez de hacer lo que tenía que hacer, clamar a Dios, levantar sus manos para que quizás Dios apresurara los pasos del mensajero, se puso a hacer lo que él quería. Y recibe la reprensión en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15 del primer libro de Samuel, versículo 22. Le dice Samuel: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer, oiga bien, es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. La obediencia tiene un premio ante los ojos de Dios que no tiene límite. Ya las promesas son que todo aquel que a Él clamare, Dios le oirá. Las promesas son que todo lo que pidiéremos al Padre en el nombre de Cristo será hecho. El que llama, se le abrirá. Al que pide, se le dará. Pero a veces, hermano, en condiciones deplorables en términos espirituales, desobedeciendo a Dios, oiga qué milagro más grande, aún así Dios nos oye. Y con lo primero que quiere comenzar el Señor es con el perdón de nuestros pecados. Bienaventurado el que confiesa sus pecados, porque le serán perdonados.
Y el que le han sido perdonados sus pecados se constituye un legítimo hijo de Dios. Ahora, amados hermanos, hay cosas que a veces nosotros tratamos de ignorarlas. Y ese gen, ese virus, muchos de nosotros como que lo traemos desde allá del huerto del Edén. Porque cuando Dios quiere responsabilizarnos, a veces nosotros actuamos con capricho. Actuamos delante del Señor con indecencia. Como queriendo decir, tenemos la razón y yo no soy culpable de eso. ¿Ya sabe para dónde vamos? Lo que le voy a decir. Mire, hay cosas maravillosas. Por ejemplo, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, solo se lo voy a narrar. Dice que le era necesario pasar por Samaria. Vaya a buscar la necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Recoger comida, recoger ofrenda, nada de eso. Era porque tenía que hablar con una persona. Y esa persona era una mujer que estaba fracasada, estaba amargada, estaba triste, desesperada. ¿Quién sabe cuánto tristeza y dolor había en el corazón de esa mujer? Y cuando le dice, trae a tu marido, Dios quiere confrontarnos. ¿Si ha visto usted la cara en esas lupas que tienen las mujeres, que ahora hasta tienen una rola de luz alrededor? Y se miran, las veteranas ya va de 40 en adelante y se van viendo la pata de gallo aquí, va. Y andan buscando tener dinero para inyectarse botox, para que se miren así las farolas de los ojos y la trompa así hinchada, ¿verdad? Dele gracias a Dios que está pobre y no tiene para el botox porque le puede podrir la boca. Mire, a manera de chicle, he sabido de 2 personas que visitaron nuestra iglesia y se mandaron inyectar alguna sustancia en las sentaderas. Las 2 estuvieron a punto de podrirse. Hermanos, qué bonito es tener la palabra del Señor, para que en ella nos alimentemos, nos retroalimentemos, nos rejuvenezcamos, nos volvamos sabios para aconsejar con bendición a otros. Y cuando el Señor le dice a esa mujer, trae a tu marido, no tengo. Qué bueno, le dijo el Señor, porque has tenido 5 y no te ha funcionado. Y ahora tenés a uno que ni siquiera es tu marido, está de amante. ¿La quería avergonzar? No, se lo dijo a ella solita. A ella solita. El Señor, hermano, dice que Adán y Eva oyeron la voz de Dios que se paseaba por el desierto. Y cuando oyeron la voz de Dios y confronta uno por uno en el turno del hombre, Génesis 3:12, responde el hombre: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Se caracteriza la mujer por ser sensible, por tener mansedumbre, humildad y tratar cariñosamente al marido. ¿Dicen amén las mujeres? Entonces no son amables, pues. Esa es la herencia que Dios le dio. Ahora hay arpillas peligrosas, muy peligrosas. Pero estoy hablando de los que estamos encarrilados en la grey de Cristo. Entonces la mujer nunca obligó, nunca trincó a don Adán para que comiera. Platicaron,
así como Sansón fue dormido en las piernas de Dalila, nadie obligó. Con esa gran fuerza que tenía, ni 1000 mujeres pudieron haber doblegado a Sansón para que se durmiera en las piernas de lo que no le era lícito. ¿Entendemos, hermanos varones? Sansones Junior. ¿Qué es lo que le quiero decir? Si vamos a obedecer a Dios, hay multitud de beneficios cada día. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad, dice la Escritura. Entonces, para entender, Dios sabía todo lo que había pasado, lo que había hecho el diablo, lo que había hecho Eva y lo que había hecho Adán. Él lo sabía, pero Él quiere oír de nosotros, quiere que abramos el corazón, que le digamos si estamos bien. Gloria a Dios, amado Padre, por ser bienaventurado, por ser bendito en tus manos. Estoy alegre, estoy contento. Y si estoy en la desgracia, no contestar como Caín, sino, Señor, cuánto te he fallado. Mire, cuando leamos la palabra y queremos aprender de la personalidad de David, una diferencia tremenda entre Saúl y David. Durante todos los días de David, él procuró. No es que haya sido perfecto, no es que no le haya fallado a Dios, pero siempre, mire el Salmo 51, cómo expresa David: lávame más y más de mi maldad, límpiame, purifícame, ayúdame. Hasta el día de hoy, yo nunca he ido a Jerusalén, a Israel, pero dicen que hay 1000 turistas o más cada mes visitando la tumba de David. Vaya a ver cuántos turistas hay visitando la tumba de Saúl. No hay como el ejemplo de David. Hermano, si realmente nosotros queremos ser creyentes, adornados, favorecidos con la gracia, vivamos en la palabra. Vivamos en la palabra. Porque hay creyentes evangélicos, entre comillas, en todas las congregaciones que se dejan arrastrar y están influenciando mal a los demás hermanos. Padres influyendo a sus hijos. Hijos, hermano, en contra de la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque no están yendo conforme dice la palabra. A mí me llama la atención. En el capítulo 14, de las malas intenciones que tenía Herodes, dice el versículo 6 que Herodes quería matar a Juan, pero tenía miedo porque lo tenían como profeta, le tenía miedo al pueblo. Mateo 14, 6. Y había una muchacha experta en danza, una tremenda bailarina. Dice que esta impresionó tanto a Herodes, y la mamá había manipulado a la niña, a la jovencita. Y cuando Herodes le dijo que le podía dar mucho por las riquezas que él tenía, le podía dar de lo de él, y le hizo la promesa que le podía dar todo lo que estaba bajo el dominio de él. Y la muchacha, influenciada por la mamá, le dijo: pídele la cabeza de Juan el Bautista. Ya me imagino yo aquella voz que llegó al rey, porque se le presentó con toda devoción y sumisión,
Y al ver que Herodes le extendió el cetro, le dice ella: dame la cabeza de Juan el Bautista. Y dice que ya no hallaba qué hacer porque se lo había prometido. ¿Sabe cuánta gente hay influenciando a los demás pidiendo la cabeza del líder? El papá diciéndole que su mamá es aquí, que su mamá es allá, metiendo ideas diabólicas a la familia. ¿Cuánto joven ha tropezado por esa malicia malévola, hablando mal del liderazgo de la iglesia? Aquí hay gente de esa. No somos la excepción. Aquí hay gente. Y esta voz es para que tengamos cuidado. El evangelio de Jesucristo es incomparable, es único. Y yo he venido corrigiendo a un montón de gente que dice la iglesia aquí, la iglesia allá. No, señor, la iglesia de Cristo es una. Es una nada más. Hay congregaciones por todos lados, pero la iglesia de Cristo es una. Es una nada más. Y esa iglesia tiene que andar en la obediencia de lo que dice la palabra. Por la mañana les decía yo, hay padres que sus hijos ya llegaron a la edad de recibir la doctrina del bautismo, porque uno piensa que son hijos de Dios y el papá le dice: no lo hagas, no lo hagas. Esos son padres que son arrastrados por una mentalidad del demonio. ¿Por qué? Porque no quieren que sus hijos anden en la verdad, caminen en la verdad y se edifiquen con la verdad. Por eso Marcos dice en el capítulo 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no, ya ha sido condenado. ¿Cómo es eso que soy hijo de Dios? Que le creo a Dios y me voy a olvidar de todo lo que Dios ha hecho en estos 40 y más años de mi vida cristiana. ¿Alguna vez ha estado usted para que le hagan una cirugía y le digan: mire, lo vamos a dormir, pero va a venir un consejero porque con la anestesia no sabemos si va a despertar? A mí me han dormido varias veces. Y el cirujano que me operó de aquí de la hernia inguinal me dijo: usted sabe bastante de la Biblia. Fíjate que lo teníamos bien dormido, me dijo, y hablando todo lo de la Biblia. Nos tenía afligidos, me dijo. Y fíjese que yo muerto estaba, porque me dijeron que la operación iba a durar 30, 40 minutos. Me metieron a la 1 del mediodía al quirófano y eran las 6 de la tarde y no salía. Y cuando la hermana Cari pide entrar ya porque ya era demasiado, ahí estaba el cardiólogo, estaba el cirujano, estaba el no sé qué. Me dijo: sí, que el pastor se nos murió, señora, le dijo. O sea, hermano, alguien lo van a operar la semana que viene, reconcíliese ya con el Señor. No, no me van a operar de nada, reconcíliese con el Señor. Se puede morir. El que hayamos escapado del COVID no quiere decir que no nos podemos morir. Recibimos la noticia hace un par de semanas. El contador, 39 años que teníamos en Guatemala, de los estragos del COVID, se le inflamó el corazón y no lo pudieron parar, se murió. Así que si usted tiene 40, reconcíliese con el Señor. Se puede morir. Estoy al medio paquete. ¿Quién le ha dicho que va a vivir 80? Nadie. No podemos vivir como queremos, sino conforme el deseo, el anhelo de Dios. Y eso, si queremos ser favorecidos con los beneficios, no seamos aprovechados y cuando tenemos la soga al cuello, cuando no tenemos para la renta, cuando no tenemos para pagar el carro, andamos ahí: Señor Dios Todopoderoso, Virgen María, ángeles del purgatorio. No seamos locos, hombre. No, Señor. Me gusta la oración con responsabilidad que hace Nehemías. Vamos a Nehemías, capítulo 1.
Versículo 6. Por la mañana, cuando estaba diciendo estas cosas, vi muchas caras tristes, ¿verdad? Por lo que estaba diciendo, pero es una realidad. El sol no se puede tapar con un dedo, y la Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Nehemías ora con responsabilidad en el capítulo 1, versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti. Y oiga bien la perseverancia, día y noche. ¿Por quiénes? Por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Cada vez que pecamos, no pecamos contra un líder, pecamos contra Dios. Cada vez que murmuramos y nos quejamos, no nos quejamos delante de las personas. Y si lo hacemos, está siendo tomado en cuenta delante de Dios. Y dice: yo y la casa de mi padre hemos pecado. Qué bonito es ver a un padre: Señor, yo soy el número 1 en responsabilidad, que hemos fallado. Hemos fallado. Señor, yo no he sido ejemplo para mis hijos. He hecho lo malo ante tus ojos, en no dedicar tiempo, ayuno y oración, lectura de la Biblia para con mis hijos. Pero no, andamos buscando quien nos remiende el petate podrido por todos lados. Y va a venir un profeta, y qué profeta mejor que la palabra del Señor. Por eso leamos la Biblia, llenémonos de la Biblia, aprendamos de la Biblia, hagamos como dice la Biblia, porque nos gusta el teatro religioso. ¿A cuánta gente le viven untando con aceite, metiéndole aceite bebido, lo botan, lo escupen y lo mismo sigue? Hace más de 30 años, un ministerio en El Salvador llamado, se me escapa el nombre, Nuevo Pacto, donde ponían un papel ahí y toda la gente, a un lado los varones y a otro lado las hembras, para ir a vomitar. Y la gran sorpresa para mí, voy a ir a ver, dije yo hace como 6 años, a ver si han cambiado. Los mismos estaban vomitando ahí, las lombrices. No han cambiado. Y el Señor dijo: todo lo que comemos por la boca no sale por la boca, se va para la letrina. Pero la gente quiere echar demonios por la boca, como que si son jugos gástricos, como que si es el repollo de las pupusas. ¡Qué locura! Hermanos, en Cristo Jesús, Nehemías fue bien responsable. Yo y mi casa hemos pecado. Qué bueno que diga usted: yo he permitido la pornografía en mi televisión. Yo no he sido ejemplo para con mis hijos. He andado hablando sandeces que han servido de tropiezo para mis hijos. No, si podemos cantar y aplaudir y hagan micos y pericos, pero por favor entienda todo lo que hizo Saúl y no le sirvió para nada. How? ¿Entendemos, hermano? ¿A dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Sí, pero ese es el circo religioso. Pero el evangelio es uno. El evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio es poder para los que intentemos, para que continuemos haciendo la voluntad del Señor.
Por eso, mire, les decía a los hermanos, con esto cierro, como esos teléfonos celulares avientan un montón de tonteras de las que uno anda haciendo, de lo que uno mismo, ¿verdad?, hace ahí. Fulana de tal me cayó ayer, hace 45 minutos. Y voy oyendo la gran parranda y como que si está borracha ella ahí. El Señor le dijo a una persona que le había hecho un gran milagro. Y este es a uno que entre 4 personas lo habían llevado donde estaba Jesús. Y el Señor le había dicho: toma tu lecho y anda. Y mire lo que le dice en el capítulo 5, versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. No espere buenos tiempos si no ha entendido la sanidad de sus pecados. No espere buenos tiempos si no vamos a andar conforme a la verdad. No esperemos buenos tiempos si vamos a seguir con ese estilo de vida que no le agrada a Dios. ¿Qué tienen ustedes?, dice la gente, ahí en Canaán, que le llega todos los domingos, los martes y los miércoles. No tenemos nada, solo el buen anhelo de predicar la palabra, enseñar la palabra, instruir con la palabra, invertir en el pueblo de Dios con la palabra. Eso es todo, porque es la única. Es la única. Y muchas felicitaciones hemos recibido de mucha gente por la responsabilidad de muchos, por el buen deseo de muchos. Y eso me hace llorar de alegría delante de Dios. Porque lo único que le pedimos al Señor: almas para la gloria de su nombre. Cuidar a las almas para la gloria de su nombre. Discipular, enseñar la palabra para la gloria de su nombre. Y me gusta mucho ese versículo: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Eso lo encontramos en el capítulo 115 del libro de los Salmos, comenzando el capítulo. Es lo único que queremos. Para hoy tenemos nuestra Santa Cena. Se ha enseñado, el pasado queda atrás y familias felices. No estamos lejos, estamos bien cerca, pero bien cerca. Si ya dejamos el pasado atrás y queremos familias felices, Dios puede comenzar el milagro hoy con nosotros. Con nosotros. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.